¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál dijo usted? Ya, el 8 era por los pastores. No sé, yo voy en el 9 ahora. La prioridad de tu ministerio era el 7. La oración por los pastores era el 8. ¿Ah? ¿Cómo que no hemos pasado de la semana pasada? Prediqué a los pastores, pues, hermano. Ah, hermanita, usted no estuvo la semana pasada. Sí, usted no estuvo. Sí. No lo repetí porque me voy a emocionar de nuevo. No, no me hacen bullying. Sí, hermana, deje una página ahí para pasar después la punta, se la prestan las amigas ahí. El 9 entonces, ¿ya? Un principio número 9, o punto número 9. Me gustó lo que dijo hermana Claudia delante porque tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Ella habló de misericordia por los perdidos. Vamos a hablar ahora, el punto es cómo orar por los perdidos. Ese es el punto número 9. Cómo orar por los perdidos. Hemos visto varios puntos. Cómo orar, por qué orar, qué es la oración, orar unos por otros, ¿cierto? La oración buscando milagros, la oración como parte de mi ministerio, algo fundamental, y la oración por los pastores. Todo eso lo hemos visto. Ahora vamos a hablar de los perdidos. Es una oración fundamental y principal que debe estar en los creyentes. Y vamos a hablar, ¿cierto?, también más conocido como la oración intercesora. ¿Ya? Oración por los perdidos. Vamos a Génesis capítulo 18, verso 23 al 33. Génesis 18, verso 23 al 33. ¿Están ahí? Amén. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora, esta frase le gusta a muchos, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, se hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizá se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. Siempre me da risa este versículo. Quizá se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizá se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Me da risa este texto porque me pongo en el papel, me pongo ahí en la conversación y me imagino la cara de uno, la cara del Señor. Y digo: ay, me imagino yo en mi situación terrenal, como si me empiezan a molestar tanto. ¿Cómo respondería yo? Pero bueno, es Dios el que está respondiendo ahí. Pero no es el tema de hoy tanta petición y cómo responde el Señor, sino que el estudio a reflexionar hoy y a aplicar es lo que busco en esta tarde, es sembrar, ¿cierto?, en sus corazones y mentes, obviamente todo esto dirigido por el Espíritu Santo, es que hay una oración que debemos hacer fuertemente y debería ser una prioridad en nuestras vidas y en nuestras oraciones. Hemos hablado, ¿cierto?, y aprendido, ya hicimos todo el resumen de lo que debemos hacer, ¿cierto?, pero hemos hablado siempre de que nuestra oración no debe ser egocéntrica.
ni cierto, deshonesta, sino que tiene que ser de corazón, abierta, honesta, transparente al Señor, siempre abarcando todas las áreas en la oración, no solamente una oración por mí, y por mí, y por mí. Eso hemos hablado y lo hemos aprendido, ¿cierto? Que abandonemos ese tipo de oración tan egocéntrica, tan egoísta. Hemos hablado también de que debemos orar unos por otros, ¿cierto? Y orar por tu hermano, orar por tu prójimo, orar, vimos la semana pasada, por el pastor, ¿cierto? Pero hay una oración que también debe ser siempre estar en nuestras bocas y en nuestros corazones. Y es la oración por los perdidos. Es una prioridad este tipo de oración, que esté en tus labios, hermano mío. Orar por los perdidos, por aquellos que se pierden, engañados por Satanás, por aquellos que siguen cegados, esclavizados a Satanás por el pecado. Eso siempre tiene que estar en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Por eso es importante este estudio, porque hemos aprendido tanto acerca de dejar de ser tan egocéntricos, tan, ¿cierto?, autorreferentes en las oraciones, ¿cierto? Pedimos todo lo por nosotros, en todas las áreas, pero hay gente que está peor que nosotros. Hay gente que está sufriendo y por último no tienen el consuelo del Señor en sus vidas. Porque tal vez yo estoy igual que otro, o tal vez usted está igual que otro, pero usted tiene el consuelo del Señor. ¿Cierto? Y para aquellos que creemos, ¿cierto?, y vivimos con el consuelo del Señor, sentimos que eso es algo grande. ¿Cierto? No una simple frase de cliché. Para aquel que está en comunión correcta con el Señor y siente al Señor vivo en su vida, dice, eso es grande. Eso es grande. Entonces es importante que aprendamos. Vamos a estar unas cuantas semanas aprendiendo espiritual y de forma espiritual, pero práctica también, ¿cierto?, de la oración intercesora. ¿Ya? Es importante orar por el perdido. Esto que la oración por el perdido, como le dije, entonces se llama la oración intercesora. Y es muy importante, como le he dicho. Acá en el texto vemos a Abraham intercediendo por Sodoma, ¿cierto? Por la repentina destrucción que viene por la inmoralidad que hay en Sodoma y también en Gomorra. Abraham conocía no solo por boca de Jehová la perversión de Sodoma. Él ya tenía conocimiento, ¿cierto? Su sobrino Lot estaba ahí. Pero Abraham lo que buscaba era la salvación por último para aquellos que no se habían corrompido. Si hay 50 justos, Señor, no vas a condenar a los justos, ¿cierto?, por el pecado de los impíos. Y así fue bajando cada vez más, ¿cierto?, hasta llegar a 10. Abraham buscaba, ¿cierto?, la salvación de aquellos que no se habían corrompido. Es ahí cuando empieza la intercesión. Y ese juego que a mí me da un poco de risa, ¿cierto?, unos cuantos versículos. Y subieran 45, y subieran 30, y subieran 20. ¿Ah? Y empieza esa interacción e intercesión de entre Abraham y Jehová, ¿cierto? Pero, ¿acaso logró Abraham que Dios cambiara los planes? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice el público? ¿Logró Abraham cambiar los planes de Dios? No, ¿cierto? Sodoma fue destruida. Fue destruida, ¿cierto? Gomorra también fue destruida. Lo más probable es que Dios hiciera cambiar los planes de Abraham o los pensamientos de Abraham. Él sabía que Dios es justo, ¿cierto? Abraham sabía que Dios es justo y que castiga el pecado. Pero quizás, no sé, y son supuestos esto, quizás dudó de la misericordia. O quizás Abraham empezó a probar a Dios en cuanto a su misericordia. Hasta cuánto abarcaba su misericordia. Por eso empezó a bajar de números. Su petición fue cada vez más menor, fue achicando el número de justos. Aquella conversación con Dios, ¿cierto?, le convenció de que Dios es justo y es misericordioso. Nuestras oraciones no pueden hacer cambiar de parecer a Dios de algo que Él ha decretado, pero sí nos pueden hacer cambiar a nosotros, como cambió Abraham.
La oración es el medio a través del cual podemos comprender mejor la voluntad de Dios. Y eso también lo hemos aprendido. Pero no sé, tal vez les suena chocante decir que no podemos hacer cambiar a Dios, ¿cierto?, de algo que ha decretado. Espérese un poquito, tiene ahí su matiz. Otra pregunta. ¿Por qué permitió entonces Dios a Abraham que cuestionara su justicia e intercediera por una ciudad malvada? Si Dios iba a destruir de todas formas a Sodoma, si Dios sabía que no habían 50 justos ahí y que no siquiera habían 10, ¿por qué permitió que Abraham intercediera por Sodoma? ¿Se le ocurre algo? ¿Algo? ¿No? Misericordia. Misericordia. Por amor. Se me ocurre que por eso mismo, para que Abraham intercediera. Abraham sabía que Dios debía castigar el pecado, pero sabía por experiencia propia que Dios es misericordioso con los pecadores. Dios sabía que ni siquiera habían 10 hombres justos en la ciudad. Sin embargo, fue tan misericordioso que permitió que Abraham intercediera. Además, fue igualmente misericordioso al ayudar a Lot, que era lo más probable la gran preocupación de Abraham, ¿cierto? Su sobrino Lot. Era su gran preocupación. Cuando, ¿cierto?, fue tomado prisionero Lot, él movió todo, ¿cierto?, un contingente, y fue en busca de su sobrino. Salió con personas, ¿cierto?, y fue en busca de su sobrino. Así que lo más probable que era el hombre que él buscaba salvar. El hombre justo que él buscaba salvar. Dios no se goza al destruir al malo, pero debe castigar el pecado. Es justo y misericordioso. Debemos estar agradecidos de que la misericordia de Dios se extienda hacia nosotros. Amén. El otro día la hermana Gaby le dijo un guardia, le dijo que Dios es malo porque castiga naciones y destruye gente. Por eso él no cree en Dios. Me dije, no nos calentemos la cabeza. Teníamos al guardia molestando, el gendarme molestando, teníamos a todos molestando. Nos tomamos un vaso de jugo y pasamos el trago amargo. Pero la gente no entiende que Dios es justo y a la vez misericordioso. Por eso tiene que castigar el pecado y reprender el pecado que es ocasionado por el hombre, no por él. Él no fue el creador del pecado. No entiende el hombre que tiene consecuencias en su vida al rebelarse contra Dios. No lo entiende y no lo va a entender. Pero Dios, nuestro Dios, aquellos que creemos y hemos alcanzado su misericordia, nuestro Dios es justo y merecemos ser disciplinados muchas veces. Pero también es misericordioso y no nos da, ¿cierto?, como debiera darnos la disciplina, como debiera ser nuestro castigo. A pesar del pecado en este mundo, a pesar de que algunos rechacen a Dios y deban ser juzgados, nuestra labor es clamar a Dios por misericordia y salvación por cuantas personas más puedan conocer a Cristo, puedan conocer del Evangelio de Cristo y obtener la vida eterna. A pesar de lo malo que pueda estar este mundo, mi labor como creyente es clamar constantemente por aquellos hombres que puedan alcanzar la salvación de Dios. Esa es mi labor. Aunque yo sé que este mundo va a ser destruido, aunque yo sé que este mundo está bajo la ira de Dios y ya ha sido juzgado, mi labor como creyente es clamar. Porque el máximo de números posibles puedan creer al Señor, porque yo no sé cuántos van a creer. Así que yo debo interceder por ellos, para que pronto lleguen al Evangelio, para que alcancen y gusten de esa gracia. No podemos quedarnos, ¿cierto?, indiferentes ante los acontecimientos que vendrán para la humanidad y para el individuo en especial. Aún, mire, fíjese,
o algo que nunca había visto. En el versículo 21, a pesar de que Dios había determinado el juicio contra Sodoma, en el versículo 21 del capítulo 18 dice, descenderé ahora, que no es un lenguaje humano, ya no es que, porque Dios está en todo lugar, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Qué estaba buscando Dios ahí? ¿Qué hizo Dios en ese versículo? ¿Alguien lo ha entendido anteriormente? ¿No? Antes, ¿cierto?, de la ejecución del juicio, Él decide comprobar la realidad del pecado y ofrecer una última oportunidad a esos hombres de volverse a Dios, de volverse a sus caminos. Por eso dice, y si no, lo sabré. Hay una oportunidad. Aunque Él sabía, como siempre hemos hablado, aunque Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, le dio una oportunidad. Aunque Dios sabía que el pueblo no iba a reaccionar, le dio una oportunidad. Como siempre le ha dado a todas las naciones, le dio una oportunidad a Nínive. Aunque sabía lo que iba a pasar después. Y después fue juzgada Nínive, ¿cierto? El resultado. Pero siempre da la oportunidad. Y vamos a ver, ¿por qué hace eso el Señor? Porque Dios es justo y misericordioso. Da la justa retribución de los pecados, pero también quiere aplicar misericordia en las vidas de las personas. Dios todavía tiene la esperanza de que la gente se vuelva a Él. Segunda de Pedro 3:9. Mire, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios pudo haber parecido muy lento para los creyentes, cierto, que estaban ahí dirigidos en la carta de Pedro. Dios podría haber sido parecido muy lento, o Cristo, la venida de Cristo muy lento para aquellos creyentes que estaban sufriendo cada día en la persecución y querían ser librados. Y Dios les parecía, la venida de Cristo les parecía tal vez muy lenta. ¿Cuándo vendrá Cristo a librarnos de esta persecución? Por eso dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Pero Dios no es lento y tampoco actúa de acuerdo con nuestra medición del tiempo. Jesucristo está esperando que más pecadores se arrepientan y se vuelvan a Él, aun como dice el contexto, incluso aquellos burladores. Les da una oportunidad de arrepentimiento. Y se vuelvan a Él. Busca su arrepentimiento con paciencia. No debemos sentarnos a esperar el regreso de Cristo, sino que debemos vivir con la consigna de que el tiempo es corto y que tenemos una tarea importante que realizar. Debemos orar por los perdidos para que el mayor número de ellos puedan creer en el Señor, conocerle y a la vez trabajar en ellos con la expansión del Evangelio. Es por eso que en este texto de Génesis, ¿cierto?, Abraham, ¿cierto?, intercediendo por Sodoma, lo que nos muestra y nos manifiesta, ¿cierto?, cuál es nuestra labor. Nos manifiesta, nos da a entender. ¿Por qué Dios permitió eso si igual iba a destruir? Porque nos da una enseñanza, nos muestra cuál es nuestra labor. Aun cuando veamos todo ya negro, gris, ¿cierto?, condenado, nuestra labor tiene que seguir adelante. Intercesora, nuestra labor intercesora, nuestra labor evangelizadora tiene que seguir adelante, porque nosotros no tenemos ni idea de cuántos van a conocer al Señor. Y solamente debemos orar y predicar por aquellos hombres que, determinados por el Señor, ¿cierto?, van a alcanzar la salvación. La oración intercesora es clave en las Escrituras. Mire el Salmo 106, verso 23 y Éxodo 32, 9 al 14. Salmo 106, 23. ¿Quién lo puede leer?
23. Y trató de destruirlos, de no haberlos interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, al fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Mire, el Salmo 106 nos estaba hablando de la intercesión de Moisés que ocurre en el Éxodo 32, versículos 9 al 14. Éxodo 32, 9 al 14. No, voy a leerlo yo, hijo. Gracias, disculpa. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Era todo pregunta, perdón. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Ahora sí, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Este texto es uno de los textos que puede confundir a muchas personas. ¿Sabe por qué? Porque dice que se arrepintió, ¿cierto? Este texto es un texto que ha confundido a muchas personas porque han humanizado a Dios por esa frase. Han humanizado al Señor, han mostrado a un Dios como nosotros, impulsivo, indeciso, que toma decisiones rápidas, arrebatado, como nosotros. Porque dice que Jehová se arrepintió. Pero, ¿qué es lo que quiere decir cuando dice Jehová se arrepintió? ¿Alguien sabe? Porque se ha enseñado hace mucho tiempo, pero ¿alguien se acuerda de lo que significa? Cuando le digan: bueno, pero si tu Dios se arrepintió, entonces es cambiante. ¿Qué va a responder usted? ¿Ah? Cambió de parecer. Que cambió de parecer. ¿Ya? Pero eso todavía nos deja ahí indeciso, porque muestra un Dios que cambia de parecer según lo que le diga un hombre. Muestra como que Dios igual tiene sentimientos, cuando dice también que se arrepintió de crear al hombre cuando fue Noé. O sea, que movido por la rabia el Señor decía: Por su misericordia. ¿ah? Por su misericordia. No por la rabia, sino que es como una forma de una expresión. Una expresión. ¿Ya? ¿Se sintió mal? ¿Se sintió mal? Sí, ¿En qué sentido? Para ver si está bien o no, para ver si te entiendo o no. se entristeció. Se entristeció. ¿Se entristeció antes o cuando dice se arrepintió? ¿Se entristeció por lo que hizo el pueblo? ¿O tú dices que la palabra se arrepintió es una expresión de decir que él se sintió mal? Se sintió mal por lo que hizo su pueblo Ya, y por lo que él les había prometido. por lo que él había recordó prometido. Moisés. Ya. ¿Alguien más quiere? En relación de Moisés, él, bueno, se expresó por lo que ha hecho el pueblo, pero intercedió y Ya, la intercesión de Moisés es algo clave. ¿Nadie más? Contestó la oración. Contestó la oración de Moisés. El Señor dice que si ellos se arrepienten, Él va a cambiar de parecer. Que si ellos se arrepienten, él va a cambiar de parecer. Les da esa opción. Si se vuelven a Él.
Pero cuando Dios decreta algo, no hay nada que lo pueda mover. Claro, pero movido a su misericordia, que Él promete que... Pero destruyó igual a Sodoma. Pero Salvó a uno. Ni siquiera los 10 de Villa, ni siquiera los 10 que le había prometido. Ok, ahora participemos. Yo, por lo que veo, es como Dios tiene su promesa desde el principio. Se los prometió Ajá. desde que salieron de Egipto. ¿Ya? Entonces, todo lo que dijo no fue con la intención de que iba a cambiar de parecer en efecto, sino que buscaba esa oración de Moisés. Amén. Ahí está. Lo mismo que Abraham. Ahí está. Yo le voy a explicar ahora con mis notas. Con manzana. Yo le voy a explicar con mis notas. Ahí sí estoy ya, ahí me acerco harto yo a Gabriel. Bien, cuando dice que Jehová se arrepintió, nos está mostrando un ejemplo de interacción entre la fiel oración intercesora de Moisés, ¿cierto? Y el propósito del Señor. O sea, el Señor tiene un propósito que cumplir. Y en ese propósito Él crea una atmósfera, Él crea un ambiente para aprobar a sus hijos. ¿Ok? Eso es un punto. Dios quería la interacción entre la fiel oración intercesora, ¿cierto? Bueno, no, Dios quería salvar al pueblo de Israel. Porque Dios había hecho una promesa. Y en su mente y en su corazón la promesa había sido solemne y no iba a quebrantarse. Porque había un pacto hecho. Por eso Moisés también lo saca a relucir. Entonces no se iba a romper. Entonces, ¿por qué? Dios, ¿por qué dice una cosa y después se desdice? No es perfecto. Lo que hizo fue incluir a Moisés en la búsqueda de la solución. ¿Cuál era la solución? La oración intercesora. Incluir a Moisés en el proceso, le obligó en cierta forma a orar a Moisés por el desenlace correcto. Lo involucró. Entonces acá el que estaba siendo probado era Moisés. ¿Me entienden? Moisés estaba siendo probado porque, como le dije, el Señor había hecho un pacto que ni pensaba ser violado. Pero la manera en que habló Dios con Moisés tenía dos propósitos importantes. Primero, impulsaba a desarrollar la fe y el patriotismo intercesor de este guía hebreo. Y también revelaba también, y su respuesta revelaba la nobleza del corazón de Moisés. Porque fue un hombre noble. Porque Dios le prometió a él todo. Y dijo, no, Señor, el pueblo. Tu nombre, Señor. Tu nombre. Dios le dijo, contigo voy a hacer una nación nueva. Todos nos veríamos tentados. Se elimina a mi enemigo, elimina los problemas, Señor, y hazme una nación nueva que me siga fielmente, ¿cierto? Pero dijo, no, Señor, el pueblo, tu nombre. Se mostró nobleza en su corazón. El corazón de Moisés ya lo hemos estudiado, un corazón de siervo, un corazón correcto, ¿cierto? Y segundo, encendió las alarmas en el pueblo porque ellos se sentían seguros por las promesas y pensaban que Dios no podía rechazarles en nada o juzgarles en nada. Ellos estaban seguros y tranquilos, ya encendió las alarmas. Él utiliza entonces nuestras oraciones combinándolas con su propia determinación para que se haga su voluntad. No es que Dios tenía una voluntad diferente, Dios tenía una voluntad. Solamente Él nos invita a ser parte de su voluntad, de su camino, a interceder, a cumplir la labor que debemos cumplir. Porque Dios es un Dios justo y misericordioso. Ese cambio de parecer que se muestra, porque esa está bien la frase, es un cambio de parecer. Ese cambio de parecer que se muestra es una muestra de su misericordia, siendo aplicada por su gran amor, por su pueblo y por la intercesión de Moisés. Ahora les voy a explicar de forma técnica, no quiero enredarlos, pero si alguien se enreda me pregunta. La palabra arrepentimiento en sí no es la misma cuando usted viene al Señor y se arrepiente. No es la misma palabra. La expresión cambio de parecer viene del verbo Naham, que se escribe N-A-H-A-M. Y aparece 3 veces en este libro. Y aparece más de 35 veces en el Antiguo Testamento. Algunas versiones, ¿cierto?, emplean el verbo arrepentirse para traducir el vocablo. El verbo Naham
que significa arrepentimiento o cambio de parecer, no es el mismo que se usa para el cambio de parecer o arrepentimiento del hombre, que es la palabra hebrea, o no me acuerdo si era, sí, hebrea, que se dice, como yo lo entiendo, chuv, ¿ya? S-H-U-V. No sé hebreo, ¿tú sabías hebreo? ¿Ya? Chuv, digo chuv. ¿Daniel canta en hebreo? ¿Daniel? Yo no, yo canto en chileno. Chuv, digo yo, chuv. ¿Ya? ¿Está bien o no? No sé. Sí, no me acuerdo qué idioma era, pero uno de los dos. Se los debo según yo era hebreo porque estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero, ¿ya? Entonces no es el mismo. Naam, que es el del Señor, que dijo se arrepintió, no lleva una connotación de culpabilidad. Porque cuando yo me arrepiento es porque tengo culpabilidad. ¿Sabe qué? Le ofendí, pequé, soy culpable, me arrepiento, ¿cierto? ¿El Señor de qué es culpable? De nada. Nuestro Dios no es culpable de nada. No podemos culparle de nada. Es Dios. Entonces, no tiene la misma raíz y el mismo sentido. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Hebreo? Gracias por confirmarlo. Era hebreo. ¿Dónde quedé? La raíz del verbo naam entonces significa respirar hondamente o a fondo. Es una palabra de un sentir profundo. Al estar preocupado o asustado, ¿cierto? Uno respira más rápido, ¿cierto? Y a fondo. Al estar aliviado, se exhala con un respiro de alivio, porque la crisis pasó. Así. ¿Cierto? Ese es naam. La crisis pasó. Entonces, ¿dónde quedé? La desobediencia exige el castigo y Dios respira con tristeza porque no es lo que quiere hacer. Al arrepentirse, el hombre, o sea, chuv, Dios se alivia, naam, ¿ok? Para perdonarlo. Moisés no dijo que Dios se arrepintió como el hombre, o sea, chuv. O Dios no sería absoluto y perfecto. No se arrepiente como el hombre. Sin embargo, Moisés tocaba el deseo de Dios de ser misericordioso. Moisés entendió e hizo lo que Dios buscaba en él, que se aplicase la misericordia por medio de su oración intercesora. Eso es lo que quería el Señor con esas palabras. La culpabilidad de Israel sería castigada. Habría la necesidad del arrepentimiento, que es chup, del pueblo, ¿cierto? Sin embargo, Dios, naam, cambió de parecer, respiró aliviado de la necesidad de destruir al pueblo e hizo lo que mejor hace, ofrecer la gracia. ¿Me entendieron? Que no me han enredado. Naam, chup, naam, chup. Usted es chup. Dios es naam. En cierta forma, lo que quiero decir, lo que Dios buscaba, ¿cierto? Y acá Moisés fue el probado, como también fue Abraham, en interceder por el pueblo. Entonces, el pueblo debía ser juzgado, pero al ver, ¿cierto?, que Moisés hizo lo correcto, que era lo que Dios buscaba, Dios respiró aliviado, porque no tenía que hacer algo que era justo, pagar el justo precio, ¿cierto?, de su disciplina, sino que pudo, sí, pero no los destruyó. Ese es el tema, no los exterminó, porque eso iba a ser. Entonces, respiró aliviado, porque Moisés fue sabio y noble de corazón, hizo lo que debía hacer. Y eso hizo que, la situación hizo que Moisés mostrase su amor, su nobleza, su patriotismo, su fe y el líder que debía ser. ¿Entienden? Entonces por eso Dios respira aliviado cuando los hijos hacen lo que tienen que hacer, interceder. ¿Entendieron? Amén, ya. Yo sé que algunos van a quedar mareados, pero lo siento. Pídanle a sus hijos, a su marido que les expliquen. Aprenda en casa, como dice.
Pablo en Romanos, ¿cuánto ya nos pasamos con el Nami y el Chup? Sí, nos pasamos. Termino con este versículo. Pablo en Romanos 10:1. Mire, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo, cierto, en Romanos 10:1 dice que Pablo oraba por su nación Israel y por su salvación, para que creyendo en Cristo Jesús alcanzasen realmente la vida eterna. Esa era la oración de Pablo, que saliesen del pensamiento de que por cumplir las obras de la ley estaban en comunión con Dios, porque no lo estaban, no tenían vida eterna al seguir las obras de la ley, sino que debían conocer a Cristo, recibir a Cristo en su corazón, creer y arrepentirse para que obtuviesen la vida eterna. Y esa era su oración constante, intercesora por el pueblo de Israel. Y vamos a seguir viendo en otros ejemplos, ¿cierto? Cómo Pablo oraba e intercedía por muchos, porque esa es la labor del creyente, interceder. Y ya vimos en el ejemplo de Abraham, en el ejemplo de Moisés, que son hombres para nosotros importantes en la Biblia, ¿cierto? Hombres de fe, hombres fieles, de buen corazón, que nos muestran al creyente que debemos hacer eso, porque eso es lo que Dios busca. Y vamos a seguir viendo la próxima semana más versículos donde muestran la labor intercesora, la labor, ¿cierto?, del creyente que debe interceder, estar preocupado por los perdidos, no sea un indiferente, no sea un indolente, porque ellos van a sufrir en el infierno y usted va a estar en el cielo en paz. Ore para que muchos de aquellos que están perdidos puedan tener esa misma paz que usted ya tiene asegurada. Y ya vimos a dos patriarcas, ¿cierto?, mostrándonos lo que debemos hacer. Si no se convence, le voy a seguir mostrando más ejemplos de lo que tiene que hacer. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.